Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 37 del tratado. Nos están llegando a un cuarto, ya más de un cuarto del tratado ya hemos estudiado. Ahí no, aquí. Y vamos a comenzar compartiendo nuestra página, ahí donde nos quedamos ayer. ¿De acuerdo? Vamos a recordar un momentito nada más aquello que estuvimos viendo ayer. Yo sé que ayer era tarde en la noche y a lo mejor estábamos un poco dormidos, pero había traído una veraitá. Estamos hablando sobre el concepto de embrera o yeshbrera. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona hace algo a condición de, ¿sí? Después se puede llegar a comprobar o no se puede llegar a comprobar que lo que hizo. ¿Bien? Entonces, y si se comprueba, entonces es efectivo, o a lo mejor vamos a decir, no, no se puede llegar a comprobar, entonces no va a ser efectivo aquella condición que la persona tiene. Bien, habíamos estado hablando de una persona que venía a comprar vino de Kutim, es decir, personas que no se puede confiar sobre ellos en cuanto a todo el tema de Terumot y Maserot, de los diezmos que hay que separar. Y entonces no tenía otra recipiente para separar las partes que tenía que separar, y entonces decía, ¿sí? Dos lugin que yo voy a separar en el futuro están aquí, y la terumá está en esta parte, y es decir, son 10 lugin, porque tenía 100 lugin en total, ¿sí? Y el maaser rishon también está aquí, y entonces hace todas las separaciones, e inmediatamente lo hace hilul, es decir, lo hace pidión, ¿sí? Y en ese mismo momento puede beber de ello. Es decir, que estamos viendo aparentemente que Yeshberera, ¿por qué? Porque se va a poder ver después, a posteriori, se va a poder determinar qué parte fue qué en cada momento. Y sobre esto decía que esto eran las palabras de Rabbi Meir, que se podía actuar de esta manera. Y dijo Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, no Sirin, prohíben. Estamos viendo a priori que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, perdón, no estaría teniendo en cuenta esta ley de Yeshberera. Es decir, que después, a posteriori, se puede verificar qué es lo que fue cada cosa. Sin embargo, Ula, dijimos ayer, Ula, ¿qué es lo que hizo? Dice, no, él enseñó de otra manera. Es decir, puso la coma en otro lugar. Enseñó Zuze Zuze, es decir, dos parejas, un Zuz por aquí y otro Zuz por allá, dos parejas, es decir, estas son las palabras de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, es decir, como que Rabbi Yehuda está diciendo que Yesh verdad, se puede hacer de esta manera. Y Rabbi Yossi y Rabbi Shimon dicen que no. Bien, entonces ahí, a partir de ahí seguimos nuestra enseñanza, y dice aquí, Besabar Rabbi Yossi hembrera, y acaso Rabbi Yossi viene a decir que hembrera, que no se puede hacer esta comprobación a posteriori. וסבר רבי יוסי אמררה, והתנן se enseñó, רבי יוסי אומר שתי נשים שלקחו את קיניהם בעירוב, או שנתנו קיניהם לכהן, איזהו שירצה כהן יקריב עולה, ולאיזה שירצה יקריב חטא. Y nos está hablando de un caso en particular. ¿Cuál es este caso? Cuando una mujer daba luz, después de pasar su proceso de purificación, tenía que traer una ofrenda. Bien, además de todo el resto de sus procesos, tenía que tener una ofrenda. Esa ofrenda, para una persona que no tenía muchos medios, tenía que ser Shete Torim o Shene Bene Yonah, es decir, dos tórtolas o dos palominos. Bien, que era más barato comprar aves que comprar animales. Entonces, qué es lo que nos está contando? Estas dos mujeres que ya estaban listas para su proceso de purificación tenían que traer su ofrenda. Dos aves cada una, vinieron y compraron en conjunto, es decir, hicieron una sociedad, fueron a comprar juntas las cuatro aves. Bien, estas cuatro aves, estas dos aves de cada una tenía que ser sacrificada como olá, es decir, ser completamente consumida en el altar, y una tenía que ser consumida como hatat. Bien, entonces nos dice, ellas compraron juntas y dieron sus pájaros juntas al Cohen. Y no dijeron cuáles de cada una. O que simplemente dieron el dinero al Cohen para que el Cohen compre los animales. Entonces dice aquí, el Cohen cuando va a sacrificar esos animales, él va a decidir, este lo voy a hacer olá
y este lo voy a hacer hatat, y este va a ser para tal mujer, y este va a ser para tal mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que a posteriori se va a poder saber cuál es de cada uno. Se va a elegir cuál es de cada uno. Es decir, estamos viendo aparentemente que de las palabras de Rabbi Yossi, Yesh Brera, hay una aclaración a posteriori cómo fueron las cosas. Amarraba, dijo Raba, Hatam, ahí en este tema de los canin, de los pájaros, que Shehidnu, estamos hablando de un caso en el cual las mujeres, entre ellas, pusieron una condición cuando compraron las aves, que aquel ave que el Cohen ofrezca al nombre de una de ellas, que sea de ella. Es decir, que ellas dijeron, ponemos en manos del Cohen, que él decida cuál es de cada uno y cuál hace Hatat y cuál hace Ol. Y pregunta la demás, Yahi, Maile Membra. Entonces, si es así, ¿cuál sería la novedad? ¿Cuál sería el Hidush que nos está trayendo esta enseñanza que trajo Rabbi Yossi? Responde la Gemara y dice, sí, en realidad hay un Hidush, hay una novedad. Kamash Malan, que de Rav Hizda. Es decir, ven y aprende como aquello que dijo Rav Hizda, que a pesar de que lo compraron cada animal por separado, sino que fijaron únicamente en el momento de la compra que este pájaro va a ser para Hatat, ¿sí? Entonces el Cohen puede hacer de cada uno de estos pájaros lo que él considere, es decir, que o se fija en el momento de la compra cuál es Hatat y cuál es Olá, o se fija en el momento del sacrificio cuál es Hatat y cuál es Olá. Pero en medio, ¿sí? La persona puede decir 1000 veces, este es Hatat y este es Olá, este es Hatat y este es Olá, que no sirve para nada. Porque además Rav Hizda, en Akinim mitparesho. Es decir, el hecho de fijar cuál es el Corbán se hace, no se hace, perdón, en Ela y Belekijat Bealim y Beasiat Kohen. Es lo que estábamos diciendo, es decir, que únicamente se puede fijar cuál es Hatat y cuál es Olá en el momento de la compra o en el momento en el que el Kohen los ofrezca en el altar. Bien, estamos aquí y Beasiat Kohen. Ya Kati, Sabara Biosi. En Brera, entonces, ¿qué aparece aquí? Aparece aquí que pregunta la Gemara, ¿y acaso Rabbi Yossi está opinando que hembra era? Bretaña, y se enseñó en otra vereita, dice, Amaares, Sheamarle Jaber, una Amaares que le dijo al Jaber. Sabemos lo que es Amaares y lo que es un Jaber, lo recordamos. El Amaares es una persona que es ignorante o que no cuida de manera estricta las leyes de la Torá y específicamente todo lo que tiene que ver con la separación de los diezmos y las ofrendas de los productos agrícolas. Y el Jaber es una persona que es confiable sobre este punto y que es meticulosa en el cuidado de estas leyes. Bien, entonces dice que una Maaretz le dijo a un Jaber que iba al mercado. Le dijo, Kahli Agudá Achat Shel Yerek o Gluska Achat. Es decir, mira, ya que vas, cómprame por favor unas verduras, tales verduras o un panecillo. ¿Sí? Para ello una regla general que dice que un Jaber, una persona que es Jaber, no puede sacar de su mano para un Amaaretz algo que no esté metucán, algo que no se haya separado terumot y maasero. ¿Por qué? Porque sabemos que el Amaaretz seguramente no lo va a separar. Entonces el Jaber estaría provocando que el Amaaretz realice una transgresión. ¿Bien? ¿Bien? La alarma, muy bien. Ahora, la pregunta es, si ocurrió así, que la madre le dijo, ve y cómprame en el mercado ya que vas. Es decir, yo voy a comprar 2 panecillos, uno para mí y otro para la madre, o uno para el Jaber y otro para la madre. O voy a comprar 2 remolachas, uno para la madre y otro para el Jaber. ¿Sí? Entonces dice, no sabía qué le hacer. El Jaber que compró no tiene por qué separar el maaser de lo que compró para el amar. Esa es la opinión de Rabbi Yossi. ¿Sí? Los sabios dicen, sabía qué le hacer. Que sí que hay que hacer maaser. ¿Por qué dice Rabbi Yossi que no? Porque a posteriori, cuando tú le des la fruta al Amaaretz, ¿sí? A posteriori se va a saber cuál era la del Jaber y cuál era la del Amaaretz. ¿Sí? Entonces en ningún momento el Jaber compró 2 frutas, no le está vendiendo una fruta al Amaaretz. ¿Bien? Muy bien. Entonces los Jajamim dicen que está prohibido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que según esta breita, para Rabbi Yossi, Yesh Brera, se puede a posteriori determinar cómo fueron los hechos.
¿Sí? ¿Cómo responde la Gemara? Dice, Epu. Dice, no, dale la vuelta a esta enseñanza. Es decir, que Rabbi Yossi dice que no, perdón, que tiene que hacer maaser, y los sabios dijeron que no tiene que hacer maaser. Otra enseñanza. ¿Sí? Tashma, ven y escucha. Haomer, aquel que dice, maaser sheyesh li bebeti mejulal al sela shetale biyadi, minakis. Ahora tenemos una persona que dice así, el maaser que tengo en mi casa, aquel diezmo que yo separé que está en mi casa, se va a volver profano, es decir, con la moneda que voy a sacar de mi bolsillo. No sabemos cuál es. ¿Sí? Rabbi Yossi Omer, Mejulal. Rabbi Yossi dice, esto vale. Es decir, en ese momento el maaser deja de tener santidad y pasa a la moneda. Desde ahora, no sabemos qué moneda es tampoco. ¿Sí? Incluso antes de que saque la moneda del bolsillo. Y cuando saca la moneda, entonces decimos, entonces ahí vamos a saber que esta justamente es la moneda sobre la cual pasó la santidad del Maaser Shem. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Rabbi Yossi opina, Yesh Brera, que se puede hacer esta dilucidación a posteriori. Después la Gemara y dice, Epu, no, dice, dale la vuelta. Emma Rabbi Yossi Omer, lo Gileel, di en lugar de eso que Rabbi Yossi dijo que no fue efectiva este pidión y no perdió la santidad a la teruma. Les pregunta la Gemara, May Hazid, de Avjatarte, mi Kamehada. Es decir, pregunta la Gemara, dice, aquí hay algo raro. ¿Sí? Tenemos tres enseñanzas. ¿Sí? La primera es la del vino. ¿Sí? La de los 100 login de vino que compró del Kuti. La segunda enseñanza es la de las dos mujeres. Y la tercera es la segunda enseñanza es la Mahares y el Jaber, del pan y la verdurita, que no sabemos cuál es cuál. ¿Sí? Y la tercera es esta de la moneda del Maaser. ¿Bien? En la primera, la del vino, Rabbi Yossi dijo, en brera. Y en estas dos dijo, Yesh brera, pero vino la Gemara y decir, no hay que darle la vuelta. Dice, ¿por qué? ¿Por qué vienes a darle la vuelta a dos frente a una? Es decir, lo lógico sería decir, ¿sí? Si tenemos dos pruebas de que Rabbi Yossi dijo, Yesh brera, se puede hacer esta dilucidación. Cambia la otra, cambia la del vino. Pero en cambio la del vino la mantienes y vienes a cambiar dos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viste para cambiar dos frente a una? ¿Sí? Dice, empujada, ni cametarte al revés. Dale la vuelta a una frente a las dos. Después la Gemara dice, Badai Ifhatani. Dice, no, esta seguro que fue dada la vuelta. Está seguro que fue enseñada al revés. Esta última, la de la moneda. ¿Por qué? De Catán, Estefa, porque al final de esta vereita está enseñado y Umoder Rabbi Yossi está de acuerdo de aquella persona que dice Maaser sheyesh li betoch beti yehem mechulal al sela hadasha shetale beyadi minaki. Es decir, Rabbi Yossi está de acuerdo de aquella persona que dice el Maaser sheni que está en mi casa quedará exento de santidad con la moneda única que va a salir de mi bolsillo, es decir, que nada más tiene una sola moneda en el bolsillo, con esa moneda va a poder hacer este pidión. Y ahí va a estar de acuerdo Shehilel, que fue efectivo para hacer esa acción. ¿Sí? Ahora, que van, puesto que ahí no hay otra moneda más que esa, ¿sí? Aquí no hay elección, no hay brera. Entonces, dice la Gemara, mi de Camara, ha puesto que aquí en el final de esta vereita dijo que está de acuerdo Rabbi Yossi Shehilel, que esto funcionó. Miklal de Atam quiere decir que ahí en el principio de esta vereita, lo Gilel no funcionó la acción. Lo estamos viendo claramente del final de la vereita, que la primera parte, donde dijimos que voy a hacer el pidión del maaser con la moneda que salga de cualquiera de ellas, y cuando la saco, sí, vamos a ver cuál era. Eso para Rabbi Yossi no funciona, porque al final de la vereita dijo, aquí sí que funciona, cuando solamente tengo una. Entonces ya tenemos dos enseñanzas en las cuales Rabbi Yossi dice embrera y una sola, por eso le damos la vuelta. Dice, Hay Sela Hadasha el Hidame. Entonces, ¿cómo es esta moneda nueva? ¿Sí? Y de Ikatarte Plat. Dice, sí, vamos a decir que tiene dos monedas nuevas en este bolsillo y el motivo
que queda exento de santidad de Yesh Be'era, es porque hay posibilidad de elegir sobre cuál. Se puede determinar cuál era de las dos. Harei no Kamaita. Es decir, esto es lo mismo que se enseñó al principio de la Bereita. Ela, entonces más bien, de Leka Ela Ejad, estamos hablando cuando solamente tiene una moneda en el bolsillo. Mai Ta'ale. Entonces, ¿por qué enseñó la Bereita con aquella moneda que suba de mi bolsillo? Es decir, es como si estás entre varias, voy a elegir una. Pues dice, Aidi, Tane Reisha Ta'ale, Tana Sefa Nami Ta'ale. Dice, no, estamos hablando aquí de simetría, puesto que al final, puesto que en la primera parte de la Braita se utilizó el lenguaje de Ta'ale Minakis, que subirá de mi bolsillo porque hay varias, también en esta parte de la Mishnah final, también vamos a utilizar la misma palabra para que haya una simetría. Muy bien, nos dice la Gemara, Amarle Rabba le Rab Nachman, le dijo Rabba Rab Nachman, Man Haitana, ¿quién es este sabio? Que es tan estricto, que incluso en las prohibiciones de los sabios, ¿sí?, dice que no hay posibilidad de dilucidar posterior, de Tanya, como se enseñó en una breita. Amar le Hamisha Hareni me Arev al Elde Mikem Sheerze. Es decir, he aquí que yo voy a hacer Eruv para uno de vosotros 5, al que me dé la gana, pero no sé cuál todavía. Ratziti y Elech. Los Ratziti y los Yelech, es decir, si quiero, va a ir, pero si no quiero, no va a ir. Pues lo ley. Ratzá, si quiso, si el que hace el Eruv quiere que ese Eruv sirva para uno de ellos, cuando todavía es de día, Eruv, el Eruv es válido. Pero si decide sobre quién recae el Eruv, cuando ya se puso el sol, en Eruv, el Eruv no es válido. ¿Por qué? Porque no se puede hacer brera, dilucidada a posteriori, incluso sobre las leyes de los sabios, como por ejemplo el Eruv Tefumim. Dice la Gemara, Ishtik, velo amarle, velo mide. Entonces ahí se quedó callado Ram Nachman y no le dijo nada a Rabba, no supo qué responderle. Pregunta la Gemara, vele malé, es decir, Ram Nachman le podía haber dicho a Rabba, ¿sí?, que el sabio de la Bereitá, Tana de Ayohu, es un sabio que enseña como lo que enseñó Ayo. Si os acordáis, ayer hablamos de este sabio llamado Ayo, que dice que según la viuda, ¿sí?, que incluso en el Eruv, en Brera, entonces responde la Gemara y dice, lo shemiale. Es decir, Rav Nachman no había escuchado esta Bereitá de Ayo. Dice la Gemara, Rav Yosef Amar, dijo Rav Yosef, Tana Shakal Ma'ala. Y dice, ¿qué pasa? Que no había ningún otro sabio en el mundo. Valoma Hloket, Tanaí, ¿y acaso esto no es una discusión entre los Tanaí, entre los sabios de la Mishnah? Im Yesh Verá, Av Bedinim ni de Rabanán, que si se puede funcionar de esta manera, de Verá, de dilucidar a posteriori, incluso sobre las leyes de Rabanán, de los sabios, de Tanya, como se enseñó en una Bereitá. Una persona pone su Eruv en un lugar, bien guardado, y dice, Hareni me arev le Shabbatot shel kol hashana. He aquí que yo hago este Eruv para todos los sábados del año. ¿Qué quiere decir? Cogí un paquete de matzá, una conserva que se mantienen por mucho tiempo, lo puso en un lugar específico y dijo, este va a ser mi Eruv para todo el año. Ratzit y Vele. Si yo quiero el viernes que el Eruv funcione, entonces yo voy a poder ir. Los Ratzit y lo Elech, si no quiero que funcione, entonces no voy. Es decir, que el Eruv se activa o se desactiva en función de que yo quiera o no quiera. ¿Sí? ¿Y cómo es la ley entonces? Dice Ratzami Beodyom, si cuando decidió que el Eruv iba a estar activo todavía era de día, el Eruv es válido. Pero si decidió que el Eruv funcione cuando ya se puso el sol, Rabbi Shimon Omer, Eruv, Rabbi Shimon dice que incluso así el Eruv es válido. Y los también dicen que en Eruv, que el Eruv no es válido. ¿Por qué? Porque en Brera, porque no se puede hacer a posteriori de dilucidar si realmente cómo fue la cosa. Entonces pregunta Rabbi Yosef, ¿cómo es que Rabbi Shimon dijo que el Eruv es un Eruv válido? Entonces querría decir que Rabbi Shimon opina que es Brera, que se puede hacer esta dilucidación a posteriori. Vea, Sheminan de Rabbi Shimon, y escuchamos de Rabbi Shimon en la Bereitá del que toma el vino, ¿sí?, que vimos al principio del día de hoy y al final de ayer, del Etlebera. Es decir, que no funciona esto de la Brera. Kasha de Rabbi Shimon a de Rabbi Shimon. Entonces aquí tenemos una dificultad
entre la opinión de Rabbi Shimon en un lado y la opinión de Rabbi Shimon en el otro lado. Ela Epu. Entonces, más bien, responde Rabbi Yosef, dale la vuelta. ¿Sí? Es decir, que Rabbi Shimon dijo que en Eruv o Eruv, y los Jajamim dijeron que el Eruv sí que es válido. Pues pregunta la Gemara, Maikasha, y te puede dificultar. ¿Sí? ¿Por qué piensa Rabbi Yosef que las palabras de Rabbi Shimon se contradicen una con la otra? Dilma podría ser Kilet le Rabbi Shimon Brera Bedeoraita. A lo mejor Rabbi Shimon cuando dice que no hay Brera, que no se puede hacer esta dilucidación a posteriori, es sobre el de Rabanán, Itle Brera, pero si es una ley de los sabios. Sí que funciona este tema de la Brera. ¿Sí? Entonces después de la Gemara, Casaba Rabbi Yosef, mande Itle Brera, lo shanabe de Oraita, lo shanabe de Rabanán, Itle. Es decir, aquel sabio que opina que hay Brera, no hace distinción entre si es una prohibición de la Torá o si es una ley de los sabios. Mandelet le Brera, y aquel que dice que no hay la ley de Brera, lo shanabe de Oraita, lo shanabe de Rabanán, de Itle. Y ahí él tampoco hace diferencia entre si es sobre una ley de la Torá o sobre una ley de los sabios. La Gemara trae otra respuesta sobre esta discrepancia entre Rabbi Shimon. ¿Cómo resuelve esto? Dice Rabba Amar. Rabba trae otra respuesta. Dice Leola, en realidad Rabbi Shimon opina que Yesh Brera, que sí se puede hacer esta brera, esta dilucidación. Dice, pero Shaniata, es decir, en el tema del vino es diferente. ¿Por qué? Porque está prohibido de hacer una terumá solamente mencionando sin separar nada. ¿Por qué? Porque de Bainan Reshit, perdón, yo me he emocionado aquí y no he avanzado aquí en las hojas. Vamos por aquí. De Bainan Reshit, es decir, el versículo nos va a decir Reshit de Ganehat y Roshechad de Itzareja, Reshit Getzonehat y tenlo. Es decir, hay algo que tiene que ser lo primero, ¿sí? Sheyará, es decir, que tiene que ser Mikarim, que tiene que ser reconocible. ¿Qué es lo que tú vas a hacer como terumá? Tiene que ser lo primero y tiene que reconocerse como tal. Llamarle a Valle, le dijo a Valle, a Raba, el ameata. Entonces, si es así como tú dices, Ayule Fanav Shener Rimonim, Shel Tebel, tengo delante de mí dos rimonim, dos granadas de Tebel, es decir, todavía no se separaron terumot y Maserot. Amar, entonces digo, Ingirdu, que Shami Mayom, Yerrimonze, Teruma, Alze. Si llueve hoy, esta granada va a servir de teruma sobre esta otra. No Yerdu, que Shami Mayom, y si no caen lluvias hoy, Yerrimonze, Teruma, Alze, va a ser la otra granada que sea teruma sobre esta primera. Es así, como tú estás diciendo. Ajinami, Ben Yerdu, Ben lo Yerdu, de En Bitbarab Plum. Ya sea que llueva o que no llueva, lo que dijiste no sirve para nada. ¿Sí? Y la terumá no recae sobre ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que está llamando a una de ellas como terumá, no sabe cuál de ellas es terumá y cuál de ellas no es terumá. Legitema. Y si vienes a decir, Ajinami, aquí también, ¿sí? Sobre el tema del vino. Ratnan, como se enseñó, terumá, hakeri, haze, me hace rotar de toco. Es decir, la terumá de esa caja y los macerot que están dentro, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Utrumat maaser ze betojo. Es decir, que también la terumat maaser, es decir, la parte que se tiene que separar el leví, también está dentro. Rabbi Shimon Omer, Karashe. Dice, efectivamente así funciona que separó la terumá. Entonces, responde la Gemara y dice, Shaneata, aquí es diferente. ¿Por qué? De Ica, se viva. ¿Por qué? Porque la terumá también cae, ¿sí? Sobre lo que está en medio y también sobre lo que está alrededor, que son reconocidos. Otra respuesta que dan sobre la opinión, sobre la posible dificultad o contradicción de Rabbi Shimon, dice así, Iba Etena, si tienes que tener otra respuesta. En realidad, Rabbi Shimon que lo que piensa, que se puede dilucidar a posterior. Y sobre el tema del vino,
que lo prohíbe, que Tane Ta'ama, es como aquello que enseñamos, que aprendimos en una veraitá, el motivo por el cual lo prohíbe. Amlulo le dijeron a Rabbi Meir, ya de, si tú estás de acuerdo que tenemos que sospechar Shema Yibaka Hanod, es decir, que ese odre se va a perforar, se va a romper, ¿sí? Antes de que me dé tiempo de separar la teruma. El oyujal le otzim imenu et teruma hacer y no voy a poder de él la teruma y el maser. Es decir, si hago toda esta acción, como vimos, que antes de ver, yo cojo y digo, aquí dentro va a estar la teruma, y aquí dentro va a estar el maser, y aquí dentro va a estar el maser sheni, ¿sí? Y yo empiezo a beber, hago pidión y empiezo a beber. A lo mejor se me rompe el odre, ¿sí? Y empieza a salir el vino. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo que bebí, ya no sé cuál es la parte, a lo mejor me bebí el máster, a lo mejor el máster se derramó, ¿sí? Entonces, voy a sospechar que a lo mejor se rompe, y por eso no sería válido. Quizás de Shotet, Tebalín, le mafrea, y entonces vamos a encontrarlo. Aunque la persona bebió vino Tebel, es decir, vino al que no separó Terumot y Macerot, a posteriori. Marlahen les dijo, es decir, ¿sabes qué? Vamos a ver el tema cuando se rompa. Es decir, no creo que se vaya a romper el odre y por eso yo pienso así. Ulmai de Salik de Adati Meikara. Pregúntale Gamará. Es decir, para las palabras de Raba, ¿sí? Según las cuales el motivo de Rabbi Shimon sobre el que toma vino, ¿sí? De los Kutim es porque de Bainan Reshit Sheyare Nikarim, es decir, que tiene que ser un Reshit, un principio de que sea reconocible. Mike Amrele, es decir, qué explicación para las palabras de los sabios, ¿sí? Para el motivo de la Meir, donde dice, ¿sí? Es decir, que si tú vienes a estar de acuerdo con que se puede romper el odre, responde la Gemara, dice, ajá, que hambre ahí donde dijiste le didan, es decir, en la maaser hal de ofencazé mishum, es decir, el maaser no funciona, ¿por qué? De Beinan Reshit Shesheyaran y Karim, es decir, porque tiene que ser un Reshit que sea reconocible. Entonces incluso le didas para tu punto de vista que tú no piensas de esta manera, es decir, que no tiene, el problema no es que ponga Reshit, sino que es que se rompa, y Atamode. Entonces tú también deberías estar de acuerdo, ¿sí? Vamos a ver una línea más en la otra página, al Kol Panim, que tenemos que sospechar que se puede llegar a romper el ode, y entonces se va a encontrar que la persona va a beber vino Tebel le mafrea a posteriori, que le respondió Rabbi Meir a los sabios, y acá, ¿sabes qué? Cuando se rompa, hablamos. Bien, así que hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy, bien, sobre este tema de Yesh Be'era o Embrera, es decir, si nosotros podemos a posteriori considerar que aquella acción que hicimos se puede saber cuál es para cuál, por ejemplo, en el tema que vimos de qué parte separamos, cómo va a ser, o qué panecillo era para el Amahares o para el Javer, o la moneda, si recayó sobre ella la santidad del maaser o no recayó, si se puede hacer después de la acción. Es decir, yo tengo dos opciones, sobre cuál recae la acción, no lo sé todavía. Primero, enuncio mi intención y después, cuando ya pase, voy a verificar sobre cuál de las dos opciones recayó la acción. Bien, este fue más o menos el resumen de nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana para seguir estudiando nuestro tratado de Eruvin y que tengamos además un excelente día. Jizku Inzu.